buenas tardes, noches. Pueden tomar asiento. Pónganse aquí, vamos a... Dios, te damos gracias una vez más que podemos reunirnos, compartir Dios coinonía, compartir comunión, compartir Dios esta obra, Dios, esta magna obra que tú has hecho a través de la cruz del Calvario, de que personas hayamos sido salvos, Dios, por tu gracia, a través de la obra de Jesucristo, la obra consumada, Dios, y llenos aquí, siendo partícipes, Dios, de tu grande amor. Gracias, Padre, por habernos dado esta vida, esta comunión, esta reunión, Dios, en la cual podemos ser edificados, edificándonos unos a otros a través de tu palabra, nuestro fundamento, nuestra base. Gracias por darnos vida, Dios. Gracias por la iglesia local, de igual manera por iglesias donde tu palabra está siendo expuesta también, Dios. Gracias, bendícenos, Dios, con la alabanza. Queremos glorificar tu nombre, que nuestros corazones puedan ser preparados para poder recibir de ti, Dios. En tu nombre, Jesús.
toda seguridad, con tal firmeza, Señor. Por lo que tú has hecho en la obra de la cruz, Dios, podemos cantar simplemente confiadamente por lo que tú has hecho, Señor. Muerto y perdido
desgraciadamente también, Padre, que nuestros pecados han sido pagados en la cruz. Me envuelves hoy con una canción, melodías de amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Escogido fui por tu gran amor, volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
a través, Dios, de esa obra consumada que tú has hecho, es el reflejo de lo que somos, Dios. Somos hijos tuyos, eso es lo que somos a través de lo que tú has hecho en tu obra. El resultado, Dios, tu amor tan grande. Gracias, Dios, por esto. Gracias porque somos partícipes de esto. Gracias, Dios, que podemos cantar. Gracias, Dios, que podemos hablar de estas cosas. Queremos adorarte, Dios, no solamente con estas canciones, también, Dios, con tu palabra, recibiendo, Dios, siendo edificados, creciendo en ti, Señor Jesús, conociéndote más, aprendiendo a andar en este camino, Dios, aprendiendo a andar de lo que tú nos has dado, Señor, aprendiendo a usar, Padre, lo que tenemos en ti. Gracias, Padre Santo. A ti sea la gloria, Dios, y al final de este día a ti será la gloria, Padre. Gracias, Dios, que al final de nuestras vidas a ti será la gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches. Yo vi un anuncio en el celular recién que dice que tengan cuidado que hay una tormenta peligrosa por aquí. creo que lo notamos. Wow. Ok, gracias a Dios. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Y vamos a comenzar esta noche en Juan. En Juan capítulo 15. Juan 15. Realmente podríamos comenzar en Juan 14, verso 27. Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esto realmente es lo que quisiéramos decir esta noche. Queremos enfocarnos en Jesús, en quién es Jesús y la vida que Jesús nos da, porque esta mañana estuvimos viendo y escuchando un mensaje el culto de la iglesia en Baltimore. Aquí a las 11, ahora a las 11 de la mañana, porque ahora hay 2 horas de diferencia entre aquí y Baltimore, y el culto de ellos, que es a las 9 de la mañana ahí, es las 11 de la mañana aquí.
Y estamos viendo esto y si alguno viene con necesidad de traducción, tenemos 4 personas aquí que pueden traducir. 5 si viene Patricia. Pero esta mañana les invitamos a venir y disfrutar de ese tiempo con nosotros. Café también, si necesitan otra cosa para animar. Pastor Schaller estuvo hablando esta mañana acerca de, en Juan capítulo 7, Jesús dice algo muy bueno: mi doctrina no es mía. Jesús es Dios, ¿no? Pero Dios dijo, cuando Él estuvo aquí como un ser humano, Dios, 100% Dios, 100% hombre. Esta es la enseñanza de la Biblia, es la enseñanza de Jesús, es la enseñanza de los profetas, es la enseñanza de los apóstoles acerca de quién es Jesús. Absolutamente Dios, Dios eterno, no un Dios, sino el Dios. El Dios quien creó el universo. Pero cuando Él estuvo aquí, Él dijo, mi doctrina no es mía. Que la gente estaba, los fariseos estaban diciendo, pero ¿con quién estudiaste? Porque él no ha estudiado. ¿Con cuál de los rabinos ha estudiado? Con ninguno. Él es Dios. Pero por eso le decían, pero ¿con quién ha estudiado? ¿Por qué debemos escucharle? Y él dijo, mi doctrina no es mía, sino proviene, yo digo lo que el Padre me dice. Y esto es muy bueno para nosotros. Decir, nuestra doctrina en la Iglesia Mayor Gracia, recién recibí un mensaje de una persona hablando de posiblemente venir a la clase del Instituto Bíblico y puede ser que viene mañana en la clase. Mañana comienza un curso breve, un curso rápido. Bueno, no sé si rápido es la palabra decir, pero un curso breve que dura solamente 4 noches, lunes, jueves, y el otro lunes y el otro lunes. Termina el 26, hoy es el 11, entonces mañana 12, después el jueves 15, lunes 19 y lunes 26 termina. Y el curso es profecía bíblica. Y vamos a estar hablando de los eventos. Y no como para... ¿cómo lo quiero decir? No para, como Pablo dice a Timoteo, que muchos tienen comezón de oír y están buscando algo que les hace como, esto es... Muchas veces la profecía se enseña así muchas veces porque en demasiados casos veo sobre las décadas que muchas veces la profecía se enseña sin alguna aplicación práctica para el cristiano hoy. Esto es lo que va a suceder, entonces yo no tengo, yo estoy solamente esperando ver lo que sucede. Pero realmente cuando nosotros vemos nuestro lugar en el plan profético de Dios, hay una aplicación muy buena para nuestras vidas. Dios está con nosotros hoy. Estamos aquí, estamos en el plan profético de Dios. Profecía no es solo profecía, sucedió. Toda la Biblia realmente está hablando del plan profético de Dios.
para las edades y nosotros estamos en el plan profético de Dios para las edades. Estamos y no sabemos exactamente cuándo, obvio, que Jesús vuelva, pero hey, no pierdas esa esperanza. No pierdas, no comiencen a pensar que, bueno, estamos solamente aquí. Bueno, han estado hablando por toda mi vida acerca de la venida de Jesús. Sí, y con razón, porque Él va a venir. El hecho de que no ha venido todavía, eso no es malo. Es bueno, es simplemente significa que Dios nos está otorgando tiempo. Dios nos está dando hoy oportunidades. Qué bueno, ¿no? Y Jesús, y nuestra doctrina, la iglesia, esta mujer me preguntó, me hizo la pregunta, pero ustedes, me dijo, ¿qué son ustedes? Ustedes son, ¿cómo lo dijo? Y yo no digo esto para criticar, solamente lo digo para dar un ejemplo de lo que quiero decir. Me preguntó, ¿son ustedes pentecostales o son fundamentalistas? Y yo la escribí y dije, bueno, realmente somos cristianos. Yo no veo en la Biblia cristianos pentecostales o cristianos fundamentalistas. Yo veo en la Biblia cristianos, creyentes y la otra categoría es no creyentes, incrédulos. Pero creyentes no... yo entiendo que en ciertos grupos hay cierta enseñanza, en otro grupo hay otra enseñanza. Pero qué bueno para nosotros decir, nuestra doctrina no es nuestra. Nuestra doctrina no es nuestra. Eso es muy bueno saber. No tenemos por qué estar o estar pensando que tenemos que defender algo. Nuestra doctrina no es nuestra. Si es de Dios, es de Dios. Si no es de Dios, mejor que no lo enseñamos, ¿no? Pero si nuestra doctrina no es nuestra. Jesús, aquí en Juan 15, dice, en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo, en otras palabras, el mundo sí puede dar cierta paz. Jesús dijo, pero mi paz no es como la paz que el mundo da. El mundo da una paz, ¿cómo podríamos decir? La pasajera. Una paz que no es duradera, una paz no permanente, una paz que solamente, una paz que depende de las circunstancias, una paz que depende de mi situación, de mi salud, de mi economía, de mis relaciones con gente, una paz, porque un joven que... encontré una chica que realmente creo que ella me ama, yo la amo y estoy finalmente muy feliz. Y la otra semana, una semana él está escribiendo en Facebook acerca de su nueva relación y una semana después él está escribiendo en Facebook diciendo estoy deprimido. ¿Por qué? Me dice que no quiere conocerme, no quiere verme más.
la paz que el mundo, no es malo tener como que un hombre joven soltero está interesado en una chica y la chica en él. Decimos nosotros, no vengas a jóvenes solteros, no vengas a la iglesia con el propósito o la idea de encontrar ahí un novio o una novia, pero a la vez podemos decir que este es el mejor lugar. Que, no sé si me explico. En la iglesia es el mejor lugar para realmente conocer a alguien con las mismas convicciones de Dios. Qué bueno. Pero el mundo da una paz, pero Jesús dice, pero yo les doy paz, no como el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy, porque Él está diciendo, Él está diciendo, no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque Él sabe que su corazón está a punto de ser turbado y que van a tener miedo, porque Él les está diciendo, voy y vengo a vosotros. Si me amaréis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Voy al Padre. ¿Por qué deben regocijar cuando Él dice, yo voy al Padre? Piénsalo. Si Jesús está diciendo, esto es bueno, yo voy al Padre, ¿por qué eso debe animarte? ¿Por qué eso debe animarte eso que Jesús va al Padre? Piénsalo en la situación de ellos. Ahí están ellos y finalmente han conocido el Mesías, han conocido un hombre, pero el Dios hombre, y han estado viendo su gracia, su verdad y su autoridad, y están, wow, estamos con Jesús, nunca queremos no estar con Jesús, estamos con Jesús. Jesús está diciendo, yo voy al Padre. Oh, no. Pero porque él dice, ustedes debían haberse regocijado cuando yo digo yo voy al Padre. ¿Por qué debían haberse regocijado? Ok, pero ellos todavía no saben qué significa que van a tener el Espíritu Santo. Lo que Él va a hacer en la cruz. Sí, de esto vamos a hablar en un ratito. Pero piensa en ellos están, queremos estar con Jesús. Esto es realmente su... Mientras vos estás con nosotros y nosotros estamos con vos, estamos bien. Esto es lo que ellos el Espíritu Santo, ok, Jesús. No conocemos el Espíritu, ellos no conocían el Espíritu Santo todavía, pero conocían a Jesús. Y Jesús está diciendo, yo voy al Padre y ustedes deben regocijarse. ¿Por qué? Porque, ¿cómo? Exacto, porque ellos también van a ir al Padre. Yo voy al Padre. Jesús está diciendo, yo voy al Padre, no se preocupen. ¿Por qué no debemos preocuparnos? Porque nosotros también estamos yendo al Padre. También, no hay ninguna duda, nosotros vamos al Padre. Mira a la persona sentada a tu lado y dile, vos vas al Padre. Vos vas al Padre.
Es increíble. Vas al Padre, si has confiado en Cristo, si eres hijo de Dios por gracia, por medio de la fe en la persona y la obra de Jesús, entonces vos vas al Padre. Jesús está diciéndoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Léelo de nuevo conmigo, verso 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Ahora, en camino, él está, ¿dónde estaba eso aquí en Juan 14? ¿Qué noche es esta? No hoy, sino ahí, en Juan 14. ¿Qué día de la semana? Jueves. Es Pascua. Es Jesús. ¿Qué ha sucedido allá en el aposento alto? ¿Qué ha sucedido? Jesús. Ok, la última cena. Jesús lavó los pies de ellos. Jesús compartió el pan y la copa con ellos y les ha dicho, y él, después de comer la Pascua con ellos, él dijo a Judas que, Judas, pero él dijo a Juan, él quien pone mete su pan en el plato conmigo, él es interesante esto, ¿no? Que a los discípulos, varios de los discípulos estaban preguntándole, ¿seré yo? ¿Seré yo? Juan no dijo esto. Varios discípulos dijeron, ¿yo? Pero Juan dijo, ¿y cómo se identifica Juan a sí mismo? El discípulo que Jesús ama. Jesús me ama, yo soy amado. Y entonces él quien sabe que es amado, porque es hijo, dice a Jesús. No es que los otros no eran hijos, bueno, Judas no, pero los otros sí, pero no se identificaron tanto como amados todavía. Juan sí, y Juan no dijo, seré yo. Ahí está la tormenta peligrosa. Mejor estar aquí adentro. Si en algún momento perdemos la luz, vamos a seguir predicando. Si se pierde ustedes allá en YouTube no van a vernos si perdemos la luz, obvio. Pero esto es interesante, ¿no? A veces se pierde la luz aquí. Ayer la semana pasada, cuando perdimos la luz, porque ayer por 5 horas no tuvimos luz aquí en esta zona, pero la semana pasada, cuando perdimos la luz, somos criaturas de hábito, ¿no? Igual entramos en una habitación y prendemos Pero yo ese día yo decía, ok, no puedo hacer el trabajo en la computadora que quise hacer en cuanto a traducción porque no hay luz. Y después pensé en otra cosa y dije, no hay luz, no puedo hacer esto. Y otra cosa, no hay luz, no puedo hacer esto, ¿qué voy a hacer?
Y yo dije, bueno, yo sé, voy a hacer algo, voy a hacer un licuado. Entonces yo tomé el contenedor del licuadora. Tomé el contenedor, fui a la cocina, puse 2 bananas, algunos arándanos, leche y no sé qué más. Y vine aquí y puse... Nadie lo vio, por lo menos. Ahora ustedes lo saben igual. Pero después fui a la cocina y puse eso en la heladera y oré para que prendiera la luz de nuevo para poder disfrutar el licuado. No hay problema. Pero no sé por qué dije esto. ¿Ah? Oh, ok, porque puede cortarse la luz. Ok. Simplemente porque ustedes necesitan una razón para sonreír. Yo también. Paz, la paz que Jesús nos da. Él dice, donde hemos leído este capítulo 14, verso 1 de capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hubo uno que no era limpio. ¿Quién no era limpio? Judas, ¿no? Él dijo esto cuando él estuvo lavando los pies. Y Pedro dijo, bueno, cuando Pedro dijo, no, Señor, vos no debes estar lavando mis pies. Jesús dijo, Pedro, si yo no lavo tus pies, piensa en esto. Lavar los pies. Y Pedro dijo, lávame todo el cuerpo, ¿no? Pero Jesús dijo, no es necesario lavar todo el cuerpo porque, como él dice aquí en Juan 15, vosotros estáis limpios, en 15:3. Esto fue en 13, Juan 13, cuando Jesús los dijo a ellos, a Pedro y a ellos, él dijo, vosotros estáis limpios. Pero él está lavando los pies, entonces él dice, Pedro, si yo no te lavo los pies, no tienes parte, no tenéis parte. O no tenéis comunión. No tenéis comunión conmigo a menos que yo lavo tus pies. Pero Pedro dijo, lávame todo el cuerpo. Jesús dijo, no, porque estáis limpios. Entonces, están limpios, no necesitan lavarse todo. En otras palabras, vos sos salvo. Vos no necesitas ser salvo de nuevo. Vos sos justificado. Hemos sido justificados por gracia, por medio de la fe, en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Paz para con Dios. Pero entonces lavar los pies, sí, porque estoy lavando los pies. Ustedes son hijos
bueno, pero no todos ustedes, pero necesitan, siendo hijos, necesitan necesitan tener comunión conmigo y tener que confesar tus pecados y que yo os santifique durante sus vidas, esto para seguir en comunión con Dios, pero no necesitan ser lavados todo el cuerpo, no necesitan ser salvos de nuevo, tener otra vez ser salvos, ustedes son salvos. Y Jesús les dice aquí, vamos a hacer otra. Vosotros estáis limpios. ¿Quiénes? Los que han confiado en Cristo. Ustedes son limpios. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. La clave aquí en estos versos en Juan 15 no es determinar si uno es salvo o no salvo. La clave aquí es simplemente que el plan de Dios ahora para sus hijos es que ellos lleven fruto. Esto es el deseo de Dios ahora para nosotros. Porque Dios no nos llevó justo después de que hayamos sido salvos, porque estamos aquí para llevar fruto. No estamos aquí, no vivimos para, como dijimos en la radio, no hemos nacido de nuevo para hacer nuestra voluntad. Estuvimos haciendo nuestra voluntad, pero cuando hemos nacido de nuevo para hacer la voluntad de aquel quien nos salvó, quien nos hizo nacer, quien nos dio la vida nueva, es su voluntad, es la voluntad de Dios. Hicimos nuestra voluntad y tuvimos satisfacción, tuvimos paz. Pero tuvimos, ¿qué paz? La paz que el mundo da. Haciendo nuestra voluntad, sí hay cierta paz en hacer tu voluntad. No te puedo decir que no hay. Sí, pero es temporaria. No es permanente, dura por un tiempo y no satisface. Pero la paz de servir a Dios, Él nos ha librado. Nos ha librado para ahora servirle con todo nuestro corazón. Él dice ahora, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nuestra doctrina no es nuestra, sino es del Padre. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Eso es bueno. Dios es, ¿no es eso interesante? Vos podéis glorificar a Dios. Vos podéis glorificar a Dios. Dar gloria a Dios. No pienses que tus decisiones no importan. Y la decisión de venir aquí en medio de la tormenta, la tormenta peligrosa. Oh, yo no puedo ir a la iglesia esta noche, está lloviendo. Oh, no. Pero es bueno ver la casa de Dios llena. Con la lluvia, con los rayos y los truenos y todo, porque
hacemos otras cosas en la lluvia, pero no podemos ir a la iglesia en la lluvia. Vamos a trabajar cuando está lloviendo, pero no, la iglesia, eso es otra cosa. Sí, es otra cosa. Es la cosa más importante que hacemos. Tenemos que venir, tenemos que acercarnos. Jesús dijo, ustedes, Pedro, si no tienes, si vos no tenéis esto sucediendo en tu vida, la comunión con los santos y yo lavando los pies, no tienes parte. ¿Dónde estamos? En verso 8 leímos: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, como el Padre. Esto es lo que es un discípulo. Un discípulo es un hijo que está llevando fruto. Esto es lo que dice. No todos los hijos están tomando decisiones para ser discípulos. Y realmente la decisión de ser un discípulo no es la decisión no podéis tomar una decisión un día y decir, bueno, como nosotros, yo me acuerdo que en mi adolescencia y aún cuando tuve 10, 11 años, estuvimos cantando un himno. He decidido seguir a Cristo. Pero yo me acuerdo, sí, he decidido seguir a Cristo. Pero el otro día vos tenéis que decidir de nuevo. Y esto no es malo, eso es bueno. El otro día vos tenéis que decidir de nuevo seguir a Cristo. Y cada momento, y cada hora, cada momento de cada día tenemos que decidir o seguir, porque en cualquier momento yo puedo no seguir a Cristo. Pero esto es lo malo, pero lo bueno es que en cualquier momento yo puedo decidir seguir a Cristo. Y si vos has estado no siguiendo a Cristo, sigue a Cristo. Y si has estado siguiendo a Cristo, sigue a Cristo. Cuando en Deuteronomio el Señor nos dice, yo pongo delante de vosotros hoy la vida y la muerte. Y siempre es hoy. Siempre es hoy. Sí, Maite, siempre es hoy. Maite está de acuerdo. Siempre es hoy. Hoy, porque vos decís, pero mañana. Bueno, cuando llega mañana, mándame un mensaje y pregúntame, pastor, ¿qué día es? Y voy a decir, es hoy. Porque siempre cuando estamos viviendo en el presente, no podemos cambiar las decisiones que tomamos ayer, que sean buenas o malas. No podemos cambiarlas y no podemos realmente tomar decisiones mañana todavía. Porque podemos decidir, pero mañana igual tenemos que decidir. Pero podemos ahora seguir a Cristo. Y Jesús dice, así serán mis discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo permanecemos nosotros en el amor de Dios? ¿Cómo es que el hombre permaneced en, Jesús lo dijo, permaneced en mi amor. Ahora, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que, porque hay dos pensamientos aquí. Uno es correcto y el otro no. Hay dos ideas. La idea general humana es esto. Bueno, Jesús
Jesús me va esta es la idea. El amor de Jesús para mí depende, para mí, esto es mí, depende de mis acciones. Esta es la idea equivocada. Jesús dice, permaneced en mi amor, así como permaneced en mi amor. Ok, voy a intentar no desagradarte. Voy a intentar siempre hacer lo que vos queréis, porque yo sé que si yo no obedezco, no me vas a amar. Esto no es lo que Jesús está diciendo. Permanecer en mi amor es simplemente Jesús pensando esto. Jesús dice a ti, yo te amo. Yo te amo. ¿Cómo permanecer en el amor de Jesús? Es simplemente decir, si he obedecido, si he desobedecido, si yo me he portado bien o mal, decir, yo soy el discípulo que Jesús ama. Él me ama. Él ha probado su amor para conmigo. Él está diciendo, no, esta paz os doy. Les he declarado, yo os amo. Él dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Como el Padre amó a Jesús, con un amor temporáneo. Jesús dice, como el Padre me ha amado, yo te he amado. No hay condición en el amor del Padre para el Hijo. Y Jesús dice, y yo les he amado con esa clase de amor. Yo os he amado. Permanecer en mi amor. En otras palabras, permanecer en mi amor no es tengo que guardar mis acciones, tengo que siempre obedecer, porque si desobedezco, Dios no me ama. No, permanecer en el amor es simplemente decir, cuando mis pies son limpios, los pies, manos, y ¿por qué manos son femeninas y pies son masculinos? Eso no entiendo. Esto es el idioma de nosotros, ustedes, el mío por ahora desde el año, ahora ¿cuántos años son? Casi la mitad de mi vida ahora hablo español, más o menos la mitad de mi vida. Wow. No hablo bien, pero hablo. Ustedes me entienden, y esto es lo único. Ustedes no hay que venir y corregir mi gramática. Yo no estoy interesado en que lo siento, yo sé que cometo errores y que yo podría estudiar un poquito más y tal vez cometer menos errores gramaticales, pero no estoy interesado en eso. Estoy más interesado en que si ustedes me dicen, pastor, no te entendemos, esa es otra cosa. Pero si ustedes me entienden, comunicación ha sucedido. Comunicación. Estoy bien con mis fallas en cuanto a la gramática de tu idioma. Pero, pies y manos. Con los pies sucios soy amado. Esto es lo que quiero decir. Tengo pies sucios. ¿Qué implica cuando Jesús está lavando los pies de los discípulos? Que en sus vidas, en su andar, que ellos fallan.
Esto es lo que Jesús está enseñando. En su andar ustedes van a pecar. Pero cuando pecan, ustedes necesitan saber que son limpios. Cuando pecan, son limpios. Mi amor para con ustedes no cambia cuando ustedes fallan. Ustedes no son amados solamente cuando no pecan. Ustedes son amados porque están en mí. Porque ustedes ahora son mis hijos. Y Jesús dice, yo te amo. Y el Padre nos ama. Permanece en el amor de Dios. No tiene nada que ver con tus acciones, tiene que ver con tus pensamientos. Tiene que ver con decir, yo soy amado. Mis pies son sucios, Dios, yo confieso mi pecado, pero yo soy amado. Y mi acción, que es la causa de que mis pies, que mi andar es imperfecto, de nuevo con los artículos femeninos y masculinos, me perdonan, pero cuando he fallado, yo soy limpio. Y yo sé que Jesús me dijo esto, yo te amo. Y yo necesito oír que Jesús me ama. Y la verdad es que vos necesitas oír más que Jesús te ama cuando has fallado. Cuando has pecado, vos necesitas oír más. Vos necesitas oír la voz de Jesús consolándote. Y esto es lo que vamos a llegar, si Dios permite, espero, a estos otros versos aquí en capítulo 16. Verso 12, primero estamos terminando capítulo 12. Este es el mandamiento: améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y si el mundo os aborrece, el mundo, y estamos viéndolo más y más, el sistema de este mundo es, como Pastor Schaller dijo esta mañana, el mundo está confundido. El mundo está confundido. No tiene que, si el mundo, nuestro enemigo no es la gente aquí, no. No es la gente que no conoce a Jesús. El enemigo es el diablo quien está cegando los ojos. El diablo no va a ser salvo, pero la gente aquí puede ser salva. Pero la gente que no conoce a Dios todavía puede conocer a Dios. Esto es el propósito de esta iglesia aquí en Rosario, y en Baigorria, y en Bermúdez, y en Galvez, o en cualquier lugar donde Dios nos envía, Córdoba, a donde Dios nos da entrada para nuestros pies, para que podamos, como nosotros le vemos. ¿No es eso? Si ellos podrían tener el velo removido, si podrían realmente ver cómo es Dios.
ellos son hechos para conocer a Dios. Tienen la capacidad de conocer a Dios. Y la palabra nos dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Ok, capítulo 16. Perdón, verso 26 de capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también. ¿Viste? Nosotros, el Espíritu dará testimonio y nosotros daremos testimonio acerca de Él. El Espíritu da testimonio acerca de Jesús y nosotros damos testimonio acerca de Jesús. Porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto puede suceder a nosotros también. Sucedió a ellos. Todos los discípulos sufrieron. Todos los discípulos sufrieron persecución, fueron mártires en el nombre de Jesús, todos ellos. Juan es el único que vivió una vida más larga, pero aún él fue exiliado a Patmos, donde él recibió, porque Dios dijo, bueno, tengo algún otro libro que quiero que escribas, alguna profecía más que quiero que escribas. Y bueno, le usó también para pastorear la iglesia en Éfeso. Verso 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Como él dijo en capítulo 14, ustedes deben regocijar, porque yo voy al Padre. Pero ustedes, tristeza ha llenado su corazón. Pero él dice, pero yo os digo la verdad, lo que es el verso a que quise llegar esta noche. Y hemos llegado al verso que quise llegar. Entonces, qué milagro. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Jesús dijo, uno dice, yo quisiera haber vivido cuando los discípulos vivían, para poder ver a Jesús en la carne. Jesús dijo a ellos, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá el mundo mira estas tres cosas, porque aquí vamos a terminar. Él dice, el Espíritu, el Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de tres cosas. Pecado, de justicia, y de juicio. ¿Ustedes se acuerdan que hace un par de semanas nosotros estuvimos en Hechos capítulo, en Hechos capítulo 24? Que Pablo está disertando a Félix y Pablo habló acerca, al disertar Pablo acerca de la justicia y acerca del dominio propio.
¿Qué significa dominio propio? No estar controlado en cuanto a mis acciones, en cuanto a mis decisiones, en cuanto a mi vida, no estar controlado por el pecado. No soy esclavo a mi vieja naturaleza del pecado. Pablo disertó acerca de la justicia de Dios, no la justicia relativa, sino la justicia de Dios, y acerca del dominio propio, no estar controlado por el pecado, y acerca del juicio venidero. Y es interesante. Él disertó acerca de estas tres cosas que son parte del Evangelio. Y él dice aquí, cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Cómo lo harán? Con tu voz. Con tu vida, con nuestras bocas, con nuestras vidas. El Espíritu nos usa, somos embajadores para Cristo. Rogamos a la gente en nombre de Dios. Él viene a nosotros. A nosotros nos conviene que Jesús no está aquí en persona. Si convendría en el plan de Dios que Jesús estuviera aquí, Él estaría aquí. Pero conviene para el plan de Dios que Él no esté aquí, sino que el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros. Hijos de Dios. De pecado, verso 9, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre. Esto es como alguien dijo, ¿no? La justicia, la justicia porque por lo de la propiciación. Nuestra justicia es por lo que Jesús hizo en 2 de Corintios 5, 21. ¿No? El que no conoció pecado se hizo pecado. Esta es la propiciación para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y de juicio por cuanto, y aquí quiero terminar, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ha sido ya juzgado. Nuestra palabra, nuestro testimonio, nuestra comunicación a la gente a nuestro alrededor es esto. Jesús ganó. Jesús derrotó al diablo. Estamos nosotros contando acerca de la victoria de Jesús. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas, él termina aquí diciendo que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. No, mi doctrina no es mía. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Jesús, el Espíritu le glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre. Y nosotros tenemos tanta razón para no vivir en tristeza y en desánimo. Tenemos tanta razón para pensar, wow,
nuestras vidas cuentan. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que el Padre dio a Jesús, Jesús nos ha dado a nosotros. Él dice, para terminar, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. No es lo que dijimos. Todavía un poco y no me veréis. Ok, todavía un poco. Esto es el jueves. Él va a estar crucificado y después él va a estar con ellos. Y después de esos 40 días, después de la resurrección, todavía 40 días, 42 días y 43 días y ustedes no me van a ver. Pero después dice, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Te vamos a ver porque vas al Padre? Sí, porque ustedes van al Padre. Yo voy al Padre. Y debemos regocijarnos. Sí, debemos regocijarnos porque vamos al Padre. Estamos aquí, por eso vamos a Él, somos de Él y vamos a Él. Entonces, la voluntad de quién debemos estar haciendo en esos pocos días que tenemos aquí en este mundo. La voluntad de aquel quien nos llamó y nos ha colocado en su cuerpo. Somos tan amados, permaneced en su amor. Sos amado, permanece. En otras palabras, a ti no lo olvidas, no lo olvides, no pienses cuando Satanás, un amigo mío una vez me mostró un dicho, cuando el diablo te hace recordar de tu pasado, hasta recordar de su futuro. Es un buen dicho. Satanás, ¿vos querés hablar de mi pasado? Yo no quiero hablar de mi pasado. Yo quiero hablar de mi futuro y de tu futuro. Y yo no estoy interesado en lo que vos podéis decirme, sino estoy aquí para decir al Padre, yo voy a Él. Nosotros vamos a Él. Ok, vamos a orar. Yes, Lord. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque nos has dado de tu Espíritu y tu Espíritu nos está siempre revelando tu amor, está siempre revelando tu corazón y está siempre llenando nuestras bocas con la verdad acerca de la justicia, acerca del dominio propio. El pecado no tiene por qué enseñorearse sobre nosotros. Y del juicio venidero, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Gracias, Dios. Gloria a tu nombre. Gracias por la victoria que
que cumpliste, que viviste y moriste y en tu muerte le derrotaste y resucitaste y estás con el Padre ahora, Jesús. Gracias por todo lo que has hecho. Oh, ayúdanos, Señor, a poner nuestro enfoque en quién eres tú, y el Espíritu nos va a guiar en nuestras vidas. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Exacto.